Bueno, buenas noches a todos. Como bien saben, vamos a hablar sobre la expedición Orca Antártida 91. Estamos junto a Ricardo Krujewski, que es líder de la expedición, Juan Carlos López, director de la investigación, Carolina Divi y Omar Molea. Por favor, mantengan el micrófono y el video apagado. Esperamos que lo disfruten mucho. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Ricardo Krujewski. Ricardo, contanos, ¿cómo es preparar una expedición a la Antártida? ¿Cómo inicia el proyecto Orca Antártida? Bueno, buenas noches a todos, me alegro de tenerlos aquí. Y bueno, trataremos de contarle con Juan Carlos y todos los integrantes cómo fue esta expedición, resumidamente. Como todo comienza con un sueño, una ilusión. Estando en el Cabo de Hornos, mirando hacia el sur el Drake, y sabía que más allá la Antártida. Ahí se prendió la llama. A fines del 86 me contacto con Juan Carlos. Él quería comenzar o trasladar su proyecto Orca de Patagonia y comenzar en la Antártida. Lleva muchos años investigando. Así que complementamos nuestro esfuerzo. Y yo me encargaría de la organización. Sin duda que esta organización era extremadamente complicada. Fueron infinidad de trámites, decenas y decenas de reuniones. Como siempre, cuando uno es primero, pionero, está abriendo un camino, tiene que convencer a muchas personas que a veces por prejuicios dudan en autorizarlo o no. Así que luego de múltiples reuniones, charlas, bueno, Juan Carlos preparó su proyecto, del cual nos va a hablar en unos minutos. Fue presentado ante el Instituto Antártico Argentino, la Dirección Nacional del Antártico, hasta obtener su aprobación, y la Dirección Nacional del Antártico lo incorporó como propio a su programa de investigaciones, aunque nosotros no pertenecíamos al plantel de la Dirección Nacional del Antártico. Discúlpame, Ricardo, ¿cuánto tiempo real llevó todo este proceso de gestiones? Bueno, hay que decir que a veces los grandes objetivos tienen sus grandes dificultades, pero nos vamos fortaleciendo con los golpes, porque dije que comenzamos en el 86. Inicialmente la expedición se iba a realizar en la temporada campaña 88-89. Era una oportunidad muy grande que teníamos la aprobación de la DNA. National Geographic ya había contratado con nosotros las fotografías, enviaba un camarógrafo para filmar y documentar todo el trabajo de Juan Carlos en la Antártida para un número especial de National Geographic. Bueno, múltiples detalles. Lamentablemente a veces el diablo mete la cola, también por mi falta de experiencia de organizar algo así, que inesperadamente nos enteramos que el rompehielos había partido de Buenos Aires directo a la Antártida y nosotros no habíamos cargado nuestro equipo, los kayaks, víveres y demás. Así que lamentablemente esa expedición terminó antes de comenzar. Fue un golpe. ¿Cómo fue que se integró finalmente el grupo humano? Bueno, antes quería decir qué pasó después de ese garrotazo que recibí con la expedición que hubo que cancelar. Gracias, por suerte hubo gente de la Armada, oficiales, el capitán Federici en particular, que era el nexo entre la Dirección Nacional de la Antártica y la Armada, lamentablemente no está entre nosotros. También otros oficiales de la Armada que me incentivaron, motivaron a volver a organizar este proyecto, que no se podía dejar de lado. Así que comenzamos a trabajar nuevamente. Juan Carlos prepara su proyecto, lo perfecciona en algunos detalles que él consideraba, y tenemos que ir a la parte ya más importante, que es el grupo humano. Indudablemente ya estábamos Juan Carlos y yo, tenemos que complementar por las diferentes tareas y trabajos logísticos que es necesario hacer, navegar
Así que íbamos a estar en una zona de grietas, hielos y demás, así que integramos a Carolina Divi por su experiencia como montañista. Y Omar Molea lo conocía como excelente persona, y muy buen kayakista, así que yo estaba seguro estando Omar Molea en el agua. Aunque todos hacíamos de todo, pero el grupo estaba bien complementado. Inicialmente teníamos la esperanza de documentar la expedición para recuperar un poco de lo mucho que esto estaba costando. Lamentablemente el que iba a ser camarógrafo consideraba que era medio suicida ir a la Antártida, y bueno, cuando alguien tiene pensamientos negativos con respecto a su objetivo, fue necesario dejarlo afuera y no correr ningún tipo de riesgo. Así que se terminó nuestra documentación en alto nivel. ¿Está formado el grupo humano? ¿Cómo fue la preparación? ¿Qué equipo tuvieron que llevar y cómo lo llevaron hasta Puerto? Obviamente que los kayaks fueron 3 kayaks Yamana, de uno de los modelos originales, antiguos, en ese momento eran nuevos. Y un modelo, precisamente por eso se llama Neko, porque fue rediseñado el viejo kayak para esta expedición, ampliando los tambuchos y una serie de detalles para usarlo como plataforma. Así que fueron 3 kayaks Yamana y un kayak Neko. Para cargarlo en el rompehielos nos enteramos un día antes que había que preparar inmensos cajones porque esto tenía que estar fuertemente asegurado en la bodega del rompehielos porque el Drake a veces puede tener terribles tormentas y esto no se podía mover. Así que de un día para el otro hubo que conseguir madera y preparar grandes cajones y embalar todo y llevarlo para estar a tiempo que lo carguen en el rompehielos. Además, todos los víveres estaban planificados para 60 o 70 días y a su vez también todo estaba dividido en tambores plásticos cerrados y en cada uno de los tambores había de todo, estaba todo dividido, cosa que si por alguna razón en los traslados entre los buques, vuelos de helicóptero, llegaba a perderse alguno de los tambores, se iba a perder esa fracción que no afectaba al resto del conjunto. En esto nos ayudó mucho gente de la Dirección Nacional del Antártico, de la Armada, que habían estado muchos años en la Antártida, cómo preparar adecuadamente el equipo. ¿Y cómo llegaron finalmente a Puerto Neko? Bueno, es un viaje largo que se inició con un vuelo Hércules en Palomar, con parada en Gallegos. Ahí esperan buen tiempo porque el avión tiene que estar seguro de que puede llegar a Marambio y luego regresar. Así que el avión nos deja en Marambio, ahí nos trasladan, esperamos un poquito, nos trasladan en helicóptero al rompehielos Irizar, quien va pasando por algunas bases, descargando equipo, cambiando la dotación. Y luego, frente a Teniente Cámara, en otra isla, nos pasan al aviso Irigoyen, que nos lleva hasta Bahía Antwerp, y de ahí del aviso Irigoyen, bueno, algunos lo hacemos ya remando con los kayaks, y otros con botes neumáticos, que es donde la tripulación del aviso Irigoyen nos deja. La despedida fue interesante, porque los muchachos del aviso Irigoyen, los marinos que también se portaron y nos ayudaron, decían que estábamos locos que nos quedábamos ahí en ese lugar por un mes, por 6 semanas. Y nosotros estábamos más felices que nunca porque es ahí donde queríamos estar. Una vez que llegaron a Puerto Neko, ¿qué es lo primero que hicieron? Bueno, indudablemente en el lugar había un refugio. Ese refugio estaba semidestruido porque hacía muchos años que no había habido nadie ahí, el techo estaba hundido, el piso había un pie de hielo, así que lo primero que hicimos es tratar de recauchutarlo, cosa de estar protegido, ya que siempre era más cómodo estar en un pequeño refugio cuando hay tormentas, hay nieve, hay vientos, que en las carpas. Así que esa fue las primeras tareas. También uno de los primeros errores, porque el día que llegamos había una temperatura, parecía un día de verano, estaba en pantalón corto, en zapatilla, en remera, y dijimos, bueno, acá no hay ningún problema.
a la noche, digo en la noche por la hora, por el reloj, porque en esa época del año, nosotros salimos el 18 de diciembre de Buenos Aires, así que, perdón, el 18 de enero, así que en esa época todavía no hay, siempre es de día, se hace penumbra, nunca termina de oscurecer. Así que hubo un viento muy fuerte y se llevó volando uno de los kayaks que estaba pesadísimo, por suerte para una roca. De ahí en adelante tuvimos muchas precauciones al dejar los botes, los atábamos, los asegurábamos con grandes rocas. ¿Cómo es que se comunicaban desde ahí? Bueno, esta expedición, como estábamos absolutamente solos en ese lugar, era indispensable, bueno, fueron los requerimientos también que nos impusieron la Armada, que tengamos. Entre nosotros estábamos comunicados siempre con handy. Y en la base, en el refugio, había un equipo de radio moderno, nuestro, con el cual estábamos comunicados con las otras bases de la Antártica, la coordinación, si era necesario, del Q5, del Irizar, y a su vez, gracias a la tarea que no tengo agradecimiento posible para decir de lo mucho e importante que era el trabajo de los radioaficionados que nos comunicaban eventualmente con familiares y con gente de diversos lugares del mundo. Entre nosotros, cuando salíamos, siempre cada uno tenía un handy, estábamos comunicados. La bahía esa, me habías preguntado qué fue lo primero que hicimos. Bueno, cada uno estaba con sus tareas, Juan Carlos con su trabajo de estudio, que ahora nos va a hablar, y yo me puse a estudiar cómo era el clima, el movimiento de los hielos, esos glaciares que vemos, estaban en continuo movimiento, derrumbes, así que la bahía Andvor podía estar hecha un espejo, y en pocas horas taparse completamente de hielo que no se podía pasar a través de la bahía. Así que había que estudiar los tiempos y los riesgos eventuales que pudiéramos llegar a tener. ¿Cuál era el área en la que podían navegar? Habíamos convenido como el principal objetivo de esta expedición era el inicio del estudio de orcas y fauna, como lo va a explicar Juan Carlos, así que habíamos fijado de común acuerdo con la Armada, un pacto de caballeros, para no salir de una área predeterminada, que no nos tentáramos a ir más allá, para que supieran, en un caso extremo, que estábamos en esa región y no en otra. Y les aseguro que en las 6 semanas que estuvimos, porque no siempre se podía navegar, no alcanzamos a meternos en todos los recovecos que tenían las bahías, porque a veces estaban congeladas, a veces se podía, y a veces no se podía navegar. ¿Siempre que salían a navegar, navegaban juntos? No, o sea, no todos. Siempre, como mínimo, uno se quedaba en la base, el resto podía estar en el agua, 2, 3, solo nunca se salía, y eso era por prevención de que si llegara a suceder algo, en la base hubiera algo que se pudiera a su vez comunicar con el exterior para informar de lo que estuviera pasado. Así que teníamos mucho cuidado porque, vuelvo a recordar, el agua tenía entre 1 y 2 grados bajo cero, los vientos podían llegar a ser muy fuertes, los hielos podían aparecer de golpe. Pero bueno, le voy a dar ahora la palabra a Juan Carlos, quien les va a hablar sobre cuál fue el objetivo del proyecto Orca Antártica. ¿Por qué comenzamos con eso? Juan Carlos, te invito. Bueno, estará entrando. ¿Cómo anda Ricardo? Sí, acá entré. ¿Cómo anda todo? Fantástico. Muy contento de estar con la gente, gracias. Estoy viendo que se están sumando y se van sumando cada vez más. Así que, bueno, vamos a empezar con, bueno, como dice este cartel, el kayak tiene al frío en su esencia. Los esquimales son los que inventaron estas maravillas para navegar. Y en este caso, bueno, era muy especial para trasladar el proyecto Orca, que como vos bien dijiste... Juan Carlos, no se ve tu pantalla todavía. ¿No se ve? Ah, bueno. No. A ver, espera un minuto que así hay Sí, espero, no hay problema.
Sí, de todas maneras, si me escuchan, voy comentando la intención que tuvimos en ese mes de abril del 86, cuando Ricardo volvió de Cabo de Hornos y hablando por teléfono, contándome lo que había hecho, le pregunté, ¿y ahora cuál es la idea? ¿Qué tenés previsto? Y me dijo, Antártida. Y bueno, yo inicialmente dije, es que está loco, ¿cómo cruzar hasta...? No, dice, ir a la Antártida, navegar en la Antártida. Y bueno, me dice, ¿qué te parece? Una locura, pero me encanta, es lindo. La Antártida siempre me encantó y es una idea de llevar el proyecto Orca a la Antártida. Y me acuerdo que en la charla me dice, bueno, me alegro mucho porque ya somos dos, entonces, para empezar el proyecto. Y bueno, y así iniciamos esto, que para muchos éramos los locos de los kayaks. En el Instituto Antártico nos hablaban de los locos de los kayaks, o nos nombraban así a veces, jocosamente, pero se hizo una realidad muy, muy importante y muy buena para otros investigadores de orcas y la introducción de kayaks en la Antártida. No sé si ven las imágenes todavía. Bueno, como decía, la intención era, después de ese abril del 86, la intención fue directamente empezar a planificarlo. Fue tan complicado, como dijo Ricardo, más complicado todavía inclusive por el tiempo que tenemos ahora para contarles. Pero bueno, el proyecto Orca hizo 2.550 kilómetros de Punta Norte, Península Valdés, donde se inició en el 75, para transformarse en una expedición hacia la zona de la Antártida. Para los que no están muy familiarizados con las orcas, porque hay mucha gente aún que no lo está, digamos que es un delfín, el delfín más grande que se conoce. Es, como ven en la pantalla, de color, con el mouse vamos viendo, color negro sobre el lomo, blanco la parte ventral, la aleta caudal, la cola, normalmente le llaman cola, pero aleta caudal se debería decir, es negra en la parte superior y la parte inferior es blanca. Y esto se llama tridente, se le dice tridente porque, como ven, por Neptuno parece 3 dientes y el mango de un tridente. Esto va hacia la zona genital de los animales y es una de las formas de conocerlo. Un mimetismo fantástico, porque cualquiera que haya buceado, yo, bueno, soy buzo profesional, siempre meto esto, si la orca está en el fondo es oscuro, es muy difícil que un animal que esté en superficie vea que hay una orca. Y si está en la superficie, si mira al animal que está debajo del agua, mira hacia arriba, entre los reflejos normales que se llegan a ver en la superficie, el blanco desaparece y la orca no estaría casi presente. Cuando empecé a trabajar, la intención fue comenzar a ver los individuos que pasaban por Punta Norte. Eso fue en el año 75, yo inicié en el 74 como guardafauna del lugar, en el 75, y ahí apareció Bernardo que presentaba esta mordida o deformación en la aleta dorsal. Nunca supimos por qué. En el año 67 ya la tenían, por una foto muy vieja que me mostró un poblador, pero a posterior de eso, en el año 89, la aleta cambió, una mordida del hermano, Mel, un hermano 10 años menor aproximadamente de él, vimos cuando le muerde la aleta dorsal y esto falta este pedazo. Para mí, identificarlos, la aleta dorsal era fantástica, si falta un pedazo, los delfines no regeneran tejido en la parte dorsal, en la parte posterior de la aleta dorsal, y eso significa que permanentemente la van a tener toda su vida. Pero acá demuestra de que tuvo un cambio bastante importante. Las orcas en Punta Norte se varan sobre la playa para capturar presas. Esto es algo muy particular de las orcas de Punta Norte. Y al vararse nos permite ver también la forma total de la aleta dorsal, que la tenemos fuera del agua, la montura que se le llama, esa mancha gris que está detrás de la aleta dorsal, y eso es una característica de orcas, y la mancha posocular, que mucha gente inclusive confunde esa mancha por un ojo, y no, el ojo es muy pequeñito, está debajo, ubicado aproximadamente en este lugar, exactamente en este lugar. Las orcas, yo empecé a utilizar todos los 3 métodos, en especial la aleta dorsal y la montura primero. Tardé casi 3 meses en lograr ese tipo de identificación. Hablamos de 1975,
donde no está la tecnología actual que uno se comunica con todo el mundo, había que mandar correspondencia. No conocía investigadores de orcas, en Argentina no existían, recorrí todo y no existían, y de golpe me avisan que el doctor Vic, en Canadá, en Nanaimo, había estado trabajando años anteriores con orcas de aquella zona y tenía el mismo método. O sea que fue para mí una desilusión, porque yo tardé tantos meses y el método ya estaba hecho, y bueno, pero no fue tan así porque en el 79, cuando me encontré con él en Seattle, me dijo, fantástico, porque vos reafirmás lo que yo creí que era lo bueno para identificar orcas y yo apoyo lo tuyo. Por lo tanto, este es el único método que se va a usar de ahora en más a nivel mundial para identificar orcas. Lamentablemente, cuando estábamos en la Antártida, llamamos a Nanaimo por radio para intentar comunicarnos con Vic y la noticia llegó al día siguiente de que en realidad hace 4 meses antes había muerto. Era una noticia desagradable que tuvimos los 4 en el lugar. Si bien yo lo conocía, ya los demás había contado historias sobre él. Las orcas, como dije, se varan en Punta Norte. Vamos a ver un varamiento, que si bien no es una filmación, vamos a moverlo de tal manera. Este es Mel, el hermano de Bernardo, el que le mordió la aleta dorsal. Acá vemos cómo avanza, atropella a un cachorro de lobo, lo está agarrando recién, llevándolo hacia la boca para mantenerlo. Ahí lo empieza a retener, lo empieza a levantar, mientras tanto va haciendo un movimiento dorso-ventral. Y esa es la manera que vuelve otra vez al mar. Consideremos que es un animal de casi 6-7 metros de largo, varias toneladas de peso, tiene que hacer ese vaivén. No se vara en zonas de playa, solamente de arena, digamos, solamente en playa de pedregullo, lo hace con la finalidad de poder salir de ese lugar y no quedar aventosado sobre una playa de arena. El trabajo que realicé en Norte lo presenté en el 79, ahí donde conocí a Vic, en esta bienal, la tercera bienal de conferencia de biología de mamíferos marinos, donde fui invitado, particularmente Estados Unidos me invitaron, pagaron mi viaje, llegamos al lugar y presentando estos varamientos que para mí eran totalmente común, pensé que todas las orcas lo hacían, nos encontramos con la novedad de que ninguno de los investigadores que trabajaba con orcas en el mundo y todo, habían visto jamás un varamiento de orca. Por lo tanto, yo, sin ser biólogo, Estados Unidos dijo que debía publicar un trabajo científico en forma instantánea, que es este que ustedes están leyendo. En el 85 salió publicado y es el que se comenta a nivel mundial como varamientos de orca. Con las orcas, que forman grupos familiares estables, que son grupos fantásticos realmente, y que en este momento en Península Valdés, cada vez más de los jóvenes que están naciendo, están aprendiendo las técnicas de varamiento, pero tuvieron mucha mala fama. Las orcas, muchos de ustedes sabrán, los que viven en Patagonia en especial, que siempre fueron llamadas las ballenas asesinas, mal llamado, ballenas asesinas, y nosotros en un momento escribimos un artículo que salió en Argentina y salió publicado en los Estados Unidos, con Claudio Campana, que es que ven, el doctor Claudio Campana, que es biólogo y médico, donde le pusimos pandas del mar. ¿Por qué? Porque normalmente se tenía temor de las orcas hasta la década del 70. A la década del 70 comenzó a cambiar y la gente, además de ese temor que todavía traían en la espalda, comenzaron en la década del 80 a tener empatía. Comenzaron a entender qué pasaba con las orcas a través de las charlas, conferencias, cursos, talleres, todo lo que podíamos hacer del proyecto Orca, hablamos de Argentina, claro está, lo empezamos a armar. Teníamos siempre el problema contrario de los acuarios, que siempre lo nombran como ballena asesina y todo atrayendo la atención de la gente. Pero bueno, digamos que por eso pusimos los pandas del mar al artículo, porque los pandas estaban en la misma situación. Eran osos que le tenían temor, eran animales grandes, blancos y negros, igual que las orcas, que después comenzaron a tener empatía y hasta el gobierno chino, donde más los pandas están, han puesto penas muy, muy grandes, cualquiera que los quiera lastimar a las orcas, eso incluiría penas hasta de muerte. O sea, los chicos aman los pandas, los chicos aman las orcas también, y eso lo vivimos permanentemente en las orcas. De esa manera, bueno, fuimos a la Antártida, un continente que la gente no conoce mucho, cuando lo ve en las fotos parece chiquito el lugar, pero Europa completa entra en la Antártida,
y sobra lugar para ubicar más países todavía. 38 países están ubicados en ese dibujo. Y digamos que cuando navegábamos en el rompehielo, llevamos la primera sorpresa un 21 de enero del 91, a las 5:53 horas de la tarde, estando en la cabina de mando en el rompehielo, veo aletas de orcas muy lejos para fotos. Con los binoculares únicamente pudimos detectar que se trataba de 7 individuos. Verán de que aparecen en este sector, se sumergen, pasan por detrás de estos grandes bloques de hielo, no lo vemos hasta que aparecen en este sitio, desaparecen y aparecen nuevamente, y es el último momento que los vemos. O sea, es imposible tomar fotografías, pero bueno, ya teníamos una alegría enorme de que en el trayecto. ¿Por qué? Porque muchas veces gente que estaba en el barco decía, hay orcas en el lugar, y eran ballenas fin, ballenas 6, que tienen aleta dorsal también muy pequeñas, comparativamente a las orcas, y las confundían. En la Antártida se habla de por lo menos 4 tipos o morfotipos de orcas. El tipo A, que es el más común de las orcas, el más grande de todos. El tipo B, que es el que además tiene 2, el tipo B grande y el tipo B más pequeño, que tienen la característica de tener una coloración diferente, tienen como una capa de un color más claro sobre el lomo. La mancha posocular, vean lo que es las orcas más comunes que vemos nosotros, es muy parecida a la A, es una mancha muy grande, muy grande, y además la coloración blanca presenta una coloración amarilla por diatomeas, un tipo de alga, de microalgas, que hay en abundancia en la Antártida, que se le adhieren al cuerpo del animal y le dan una coloración más amarillenta. La tipo B es más pequeña que la tipo B Gerlache, es más pequeña que la tipo B, y Gerlache se le puso porque justamente está en el estrecho de Gerlache donde más se desplaza. La tipo A come, bueno, ballenas minques, mamíferos marinos en general también. La tipo B, la grande, la primera, bueno, focas de Weddell, los marinos, pingüinos, minke, y esta, la más pequeña, se la ha visto comer pingüinos, pero se supone que también se estarían alimentando de otros animales, pero la mayor de sus observaciones fueron de pingüinos. El tipo C es una orca de las más pequeñas, unos 6 metros y pico, 6 metros y medio, los adultos, más está moviéndose en la zona del mar de Ross, hacia la zona de Australia, de la parte que pide Australia como territorio también, y en este caso es algo interesante porque se la estuvo viendo que siempre hablamos de las zonas cercanas a Georgia del sur, que se desplazan también en esa zona, y ahí hay mucha pesca con palangres, o sea, con redes que se tiran a grandes profundidades, anzuelos que se colocan a grandes profundidades también, y estas orcas se han especializado en bajar a gran profundidad, donde antes no se conocía que las orcas podían llegar a este sitio. Estas orcas tienen una mancha posocular muy pequeña y inclinada hacia arriba, como si estuvieran enojadas, o sea, cosa que no tienen las otras dos. Bueno, el doctor Torwell ha hecho un trabajo muy interesante con estas orcas y ha logrado determinar de que han bajado hasta 700 metros de profundidad. Antes se hablaba de 250, 300, 400, 700, y ha encontrado orcas a 1087 metros de profundidad. O sea, esto hace que cuando la orca va a la superficie tenga que hacer una recuperación bastante amplia, permanece mucho tiempo en la superficie, por la profundidad a la cual se dirige, y está la competencia con la pesquería, que, bueno, como siempre suele suceder, ¿no? Y el tipo D es un tipo muy especial. Ya en la década del 50 hubo varamientos masivos en Nueva Zelanda. Esta tiene una cabeza redondeada, cosa que no tienen las otras 4 especies o tipos, una mancha posocular sumamente pequeña, muy pequeña, aletas muy puntudas, aletas dorsales muy puntudas. Se la ha visto ahora el Instituto de Conservación de Ballenas, ya ha estado haciendo trabajos también, en Cabo de Hornos se la ha localizado, está circunvolucionando la Antártida, no estaría ingresando directamente a la zona de la península antártica. O sea, hay 4 de las 10, 11 o más morfotipos de orcas que se están hablando a nivel mundial.
Hay mucho para aprender de orcas, mucho para conocer de qué está pasando con diferencias físicas, si son otro tipo, si son especies distintas, todavía hay muchas dudas. Por eso, sí, en la Antártida se habla de 4 morfotipos de orcas. Son de la cadena alimentaria, bueno, se alimentan, no tiene predadores, ella puede comer todo lo que se le ocurra, no hay ningún animal, ni siquiera tiburón blanco, yo pensé que podía ser, pero no, se han localizado orcas comiendo tiburones blancos, muy específicamente le sacan el hígado, dejan todo el resto, o sea que algo buscan específicamente eso, y entonces, bueno, no tienen peligro en el mar. El tipo B, acá como Pitman ha estudiado muchísimo, sigue estudiando muchísimo estas orcas en la Antártida, ¿se acuerdan que tienen la forma más oscura en el lomo, una mancha más gris, la mancha postocular muy grande, y estas son las que se especializan en desplazar estos bandejones de hielo donde se encuentran focas, una foca de Weddell en este caso, lo empiezan a sacar, a empujarlo y lo llevan a zonas más liberadas, donde no haya tanta cantidad de hielo alrededor. ¿Qué hacen estos animales? Se juntan, se ponen bien juntos, 4, 5, 6, los que sean, acá tenían un juvenil, y en este caso una orca espera del otro lado, sumergida. Avanzan a toda potencia hacia el bandejón de hielo que ya han separado completamente del lugar, y cuando uno parece que lo van a llevar por delante para darlo vuelta o romperlo, se sumergen a último momento, pasan por debajo del bandejón y lo que hacen es una ola gigante que va a arrasar con todo lo que encuentra en el bandejón, va a empujar a la foca que patina, cae al agua y del otro lado hay una orca que la estaría esperando. En estos casos no siempre son ataques directos, a veces son prácticas donde repiten la acción, dejan subir a la foca de vuelta, dejan que caiga, sube de vuelta y así 5 o 6 veces, y luego las orcas se van y la foca queda atormentada sobre el pequeño bloque de hielo que le queda en el lugar. Llegamos al 25 de febrero del 19 a las 15 horas, canal de Umayer, pero antes, esta foto, que como ven es una revista de National Geographic del año 71, yo vi esta foto cuando estaba como guardafón en Punta Norte, en el 75, me llegó esta foto, esta revista, todo venía bien en Punta Norte, a veces los guías nos traían revistas para poder leer, un poco estábamos muy lejos de la ciudad, y esta foto me impactó. La arranqué del lugar y dije, si voy a la Antártida algún día, quiero conocer este lugar porque me encantó, totalmente me encantó. Fue interesante porque ese día salimos de Neco con el aviso Irigoyen, hicimos todo este recorrido que vemos acá, buscando la posibilidad de encontrar orcas también, y en el canal de Umayer, donde yo vi esa foto y la llevé a la Antártida conmigo, ahí vimos las orcas. En ese lugar justamente encontramos el grupo de orcas que estábamos buscando tanto, y fue interesante porque cuando estábamos entrando al lugar, del aviso Irigoyen me llama el comandante y me dice, parece que el operador de radio está recibiendo un mensaje de una señora Débora del barco Luz del Norte, que nosotros habíamos estado con ese velero, con Ricardo y todos, habíamos estado bien visitándolos, y ellos decían que a las 14:40 horas, aquí en Isla Bruce, donde se ve esta pequeñita, habían visto, no sabían si eran 4 o 7 o 6 orcas. Eso no lo habían podido identificar. Bueno, nosotros vimos las orcas, ¿sí? Consideramos que por el número que ellos dieron, se trataba de del mismo grupo que habían entrado a Neumayer muy lejos. Lo vimos inicialmente cuando íbamos navegando, saltando una detrás de otra, de golpe se sumergieron, aparecieron del lado de estribor de aviso Irigoyen, se quedaron bastante alejados de nosotros, 2 machos muy grandes entre ellos, solamente uno de los machos se acercó a nosotros, fue este. Yo en ese momento lamenté no tener el hidrófono, el micrófono submarino. Esto me lo había traído de regalo John Ford, que es el mayor especialista de sonidos de orcas que hay en el mundo. En Canadá él usa ese tipo de hidrófono, me había traído uno de ellos. Había quedado en Neco, y el comandante, por suerte, el capitán de corbeta, Pérez, me dice, podemos conectar los hidrófonos del aviso. El aviso tiene hidrófonos conectados para localizar submarinos u otras cosas.
Lo conectaron, los parlantes, no, nada, silencio absoluto y total. Pero bueno, fue interesante porque sabía yo ya que el grupo B se desplaza mucho, ellos pertenecían al grupo B, porque estaban en el estrecho del Lache, y el grupo B grande, vean que se desplaza hasta 9.400 kilómetros en 42 días. Este es el mapa que hizo PitMap, eso es colocarle un transmisor satelital en esta parte de la aleta. Van y vuelven sin parar. O sea que el satélite está indicando de que no estaría cazando, buscando presas, nada constantemente y se va. Y ahora sí, lo que al principio parecía un chiste para nosotros, como que iba a la tintorería y volvía, ahora se está considerando que es así. Se van con las diatomeas pegadas, medias amarillentas, toda la parte blanca, el negro las tiene y vuelven totalmente blancas, las partes blancas, el oscuro cambia de color también en la parte del lomo, o sea que van a las aguas más cálidas, donde está la zona de Brasil, y vuelven a la Antártida otra vez. Eso hace que un metabolismo menor tengan que gastar que quedándose en la Antártida para desprenderse de esa molestia que significa las algas. Esas dos observaciones que tuvimos, no tuvimos más, hubo años que hubo muchas observaciones de orcas, otros que no vieron orcas. A nosotros nos tocó el año donde vimos, bueno, el rompehielo, y en esta oportunidad con Carolina, que es la que fue conmigo en el aviso, porque la tripulación del aviso se quedó limpiando las playas de Neco, que había botellas, había cosas tiradas de grupos anteriores, y nosotros pudimos de todas maneras hacer el catálogo de buscado. Este catálogo sería el primero que se hizo de la Antártida, porque del año 91. Yo una vez que en vez de fotos puse dibujos, porque pude ver deformaciones que tienen algunas aletas, esta en especial es muy interesante, y en este caso el jefe del apostadero naval de acá de Puerto Madryn, el capitán de fragata Quevedo, Pascual Antonio Quevedo, como él estaba encargado de las balizas, los faros que hay en la Antártida, y viajaba bastante, llevó cantidad de estos carteles para desplazarlos en las bases antárticas por si llegaban a ver algunas de estas orcas y estar. Y lo mismo hizo el Comando Conjunto Antártico, que en los viajes que iba haciendo buscaba la posibilidad de encontrar estas orcas. Lo interesante es una de ellas, que fue el que le pusimos como código AA, que es Antártida A, el primero, número 6, como primer grupo, que tiene la punta de la aleta torcida hacia el lado derecho, y ya en el Smith, yo había visto este trabajo, lo había retenido, en el año 79, en Gerlache, él encontró estas orcas, también un grupo de orcas, y el macho, uno de ellos presentaba la punta de la aleta torcida. Pensamos que podría tratarse del mismo grupo, o podría tratarse del mismo macho, por esa característica de la aleta torcida, que coincidía, buscando una foto encima de la foto de Smith, coincidía la torcedura casi perfecta, ¿no? O sea que en parte, bueno, podía ser de que del 91 vemos una orca del año 79, el 12 de noviembre fue fotografiada en ese lugar. Por lógica nos encontramos también con ballenas. Las ballenas se ven solamente la aleta caudal, cuando la sacan vimos ballenas probadas, cantidad de ellas, cachalotes, 8 cacharotes que nos sorprendieron un día que pasaban por el costado de nuestro lugar, ballenas 6, ballenas fin, es un poco más grande, blanca abajo, aletas dorsales presentes, surcos ventrales, y ballenas minques. Esas son las más que hemos encontrado en el lugar, y en especial la ballena 6, la ballena fin, con la minque, hemos encontrado muchas, y en la navegación del rompehielo, una noche me despierta, me dice, señor, hay orcas al lado mismo del barco. Cuando salgo, como estábamos con Omar en ropa interior, de abrigo por supuesto, salimos corriendo a la cubierta, bueno, eran ballenas fin. Lo que pasa es que al darse vuelta, como son negras y blancas, casi negras y blancas, ellos confundieron que eran orcas y nos avisaban. También están las focas cangrejeras, el leopardo marino, que se alimenta a veces de focas cangrejeras también, y hemos encontrado en algunos casos
como ser esta, que esta foca la encontramos el día anterior al que el helicóptero nos venga a buscar, llegó a Neco, que presenta un corte importantísimo, al punto tal que, como ven, tiene la cara inclinada hacia el lado derecho, y es porque no la puede poner derecha. Acá se empezó a cicatrizar, se empezó a comprimir la cicatrización, y no le permite doblar la cabeza. Con las focas, que es algo que me llamó la atención particularmente porque recorríamos censando las focas todos los días, el problema nuestro era las cámaras fotográficas. Teníamos cámaras con rollos, hablamos del año 91, no estaba la tecnología esta con las cámaras digitales, que uno saca una foto y inmediatamente ve lo que sacó y ya está. Yo quería identificar las focas, y eran las mismas. Y en este caso, bueno, este pingüino le había pegado un picotazo, por eso estaba dormida y se levantó. A mirarlo y se hace muy el disimulado el señor acá. Y vi que esta zona ventral tiene una mancha enlongada, acá vemos que se enlonga, y esa mancha a mí me permitía mejor, como con las orcas, tomando dibujos de esa mancha, poder identificar a cada una. Este dibujo que está acá es esta mancha que está acá, esto que vemos, es esto que está acá, esta es la que tiene al lado del ombligo, y así sucesivamente, y pudimos identificar unas 40 focas de Weddell, que pasaban periódicamente por el lugar, a dormir 10, 15 días, otras se quedaban 1, 2, hasta 6 días y después se iban, otras volvían, después de 3 días o 2 días volvían al lugar, y para hacer el censo, yo me llevé la sorpresa de que colocaba banderines cada tantos metros para tener el área 1, 2, 3, 4, 5, y ahí censar a dónde, porque quería saber si usaban las mismas zonas, como tienen a veces los lobos, los elefantes marinos, o estas no. Y resulta que los banderines me desaparecían o aparecían en otro lado. Y yo digo, ¿quién los corre? O sea, inmediatamente le eché la culpa a los pingüinos, el pingüino papúa, el pingüino de barbijo. Esto es uno de los pingüinos que le llaman el valiente en la Antártida. Vos te parás al lado y se te viene al lado, y es como que te quiere empujar. No es como otros pingüinos que se desplazan, se alejan de uno. Algunas de las bases le llaman los valientes. Si bien la fama también el papúa lo tiene, no es de irse demasiado. Luego me la están sacando los pingüinos que nidificaban en el lugar. Que no hacen pozos, por supuesto, como el de Magallanes aquí, sino que colocan piedras sobre rocas a veces, o sobre el terreno mismo, colocan piedritas y ahí van colocando los huevos. Vemos ahí los tizones que nacen, era toda una zona de nacimientos de animales. Fue interesante porque, bueno, en algún momento nosotros teníamos que lograr censarlos a los pingüinos, y ahí fue cuando pude subir, eso tardé bastante, porque no quería molestarlos realmente al lugar, y pude hacer un censo de 417 adultos y 323 pichones. Evidentemente había más, porque se van en grupo al mar, y estos pingüinos tienen una característica que 2, 3 de los adultos se quedan cuidando a varios de los pichones o los juveniles. Los padres se van a comer, cuando vuelven se quedan ellos de guardia y los otros se van a alimentar. No es como el de Magallanes, que la hembra se va, queda el macho, se va el macho, queda la hembra. En estos casos es como si fuera una guardería, lo que vimos nosotros en el lugar. Pero bueno, tuve que disculparme con los pingüinos, no fueron ellos, fue el SCUA, que había varios SCUAs, que no solamente nos sacaban cosas del kayak, le sacaron un gorro a Daniel Pena a Omar Molé y se lo tiraron acá en el agua, pero tuvo que ir a buscar con el kayak, que me lo encuentro a un señor de estos, uno de los 4 que había, o 5, que se estaba sacando muy cómodo con el pico la varilla, y se estaba llevando, como si lo tiraba en otro lugar. Así que, bueno, tuvimos que colocarlos a más profundidad, porque evidentemente al SCUA le molestaba un poco la presencia de los banderines. En algunos casos no hacía falta tomarle la parte ventral, porque en este caso Tito, yo le puse Tito Rodríguez, nombre y apellido a esta foca. Tito Rodríguez, para los que están en buceo, saben que es uno de los grandes instructores que tuvo nuestro país, que apareció en Brasil, pero un tremendo amigo, muy amigo de mi familia, amigo. Y Tito es el que más tiempo se quedaba, buscaba acá y siempre los mismos lugares, y Tito tenía la particularidad de soñar decimos nosotros porque nos causaba gracia,
porque de golpe empezábamos a escuchar un y no sabíamos, yo un día me encontré solo en un lugar y digo, ¿qué está haciendo? ¿Quién hace ese ruido? Y cuando me acerco a Tito era el que lo hacía. O sea que a veces pasan esas sorpresas que tenemos. En el trabajo de investigación que tuvimos en MECO, digamos que tuvimos una suerte muy grande, porque, como ven en el círculo, en el año 90-91 hubo muy poca actividad de turismo antártico, muy baja actividad, lo cual después fue aumentando con algunas bajas, y en el año ya 18 y 19, 1918-1919, 56.168 turistas, según los informes que nos pasaban, llegaron a la Antártida. Se esperaba para este año llegar a una cifra mayor, inclusive llegar a 70.000 turistas, donde la Comisión de Antártica, una representante inglesa, pidió que se intentara regular de alguna manera tanta cantidad de gente. Este año, por supuesto, por el problema que estamos pasando todo el mundo, no fue así, y es más, de muchas de las bases ya se han retirado el personal, y en muchos países están pensando, Estados Unidos inclusive, muy seriamente en no habilitar el año próximo campañas antárticas. O sea que la situación ha complicado mucho, nos favoreció a nosotros porque no tuvimos cruceros que llegaran, desembarcaran con las embarcaciones, caminaran en la playa, nos mataran a preguntas y nosotros perdiéramos el tiempo para hacer observaciones. Que de alguna manera uno puede pensar, vimos pocas orcas, sí, vimos pocas orcas, es verdad, 6, además de las 7 que habíamos visto de lejos. Pero logramos varias cosas. Una, hacer un catálogo argentino de orcas, que fue fundamental para el trabajo. 2, el trabajo de identificación de focas a través de estos dibujos. Si hubiéramos tenido cámaras digitales, alucinante hubiera sido, mucho más fácil. Cuando vuelvo al continente y empiezo a hablar con los investigadores, el mismo el doctor Cayo Campagna, que él trabaja con focas, con lobos marinos y focas, se pone en contacto con investigadores de todo el mundo y nunca jamás se había utilizado un método de este tipo para identificar focas. Por lo tanto, queda como un nuevo método de identificación de focas el que logramos hacer en la Antártida en esa oportunidad. Amén de entrar por primera vez un grupo de argentinos callas en la Antártida, y por primera vez callas en la Antártida, vemos porque si bien hubo un grupo inglés de militares que habían entrado anteriormente a nosotros haciendo algunas maniobras en una isla, bueno, para investigación no habían entrado, y vimos que los caras no molestaban para nada a los animales. Acá nosotros salíamos a buscar el calla, a cargarlos, sacarlos, la foca seguía durmiendo, no nos daba importancia. Cuando navegábamos, aparecían a veces al lado de los callas, o cuando estaban en los bandejones nos miraban y seguían durmiendo. Yo tuve un encuentro muy cerca con un leopardo marino, que como estaba dormido me acerqué con el calla muy cerca del bandejón. No me di cuenta que el remo que había colocado hacia atrás tocó el bandejón, y al tocar hizo un ruido del bandejón. Ahí levantó la cabeza inmediatamente el leopardo marino, sorprendido quién era yo que estaba ahí. Y fue muy gracioso porque yo no recuerdo haber remado hacia atrás. En realidad no recuerdo haberlo hecho, pero estaba casi 10 metros hacia atrás de donde me encontraba antes. O sea que evidentemente se reían los demás porque dijeron, sí, remaste muy rápido. Me alejé muy velozmente. Tienen mucha fama y en verdad, bueno, lamentablemente ha pasado un caso donde a una buceadora inglesa, una investigadora, claro está, bueno, pasó un accidente en el 83 donde un leopardo marino la toma de la pierna, la sumerge a casi 60 metros de profundidad, la buceadora muere, y fue un caso sorpresa que, bueno, estuve investigando qué es lo que pasó y por qué no llevaba elementos ella adecuados para estar en un lugar así. Al parecer tenía los pies en el agua, de un bandejón. El leopardo no está muy acostumbrado a ver gente, creemos que no tiene muchas de las culpas, pero bueno, lamentablemente ha pasado. Y a nosotros nos advirtieron, cuidado con el leopardo, pero en realidad no pasó absolutamente nada. Así que en definitiva, logramos hacer un trabajo, logramos ver a las orcas, logramos hablar con la gente, recopilar cantidad de información sobre el tema, logramos un grupo humano fantástico, los 4
están ahí, yo creo que están en el corazón de cada uno el otro, porque realmente la pasamos muy bien, no hubo dificultades de ningún tipo. Festejamos los cumpleaños, festejamos permanentemente, festejamos día a día estar en la Antártida, y bueno, yo particularmente y todos los cuatro estamos muy felices de haber estado en el lugar. Así que Juan bueno, Carlos, le voy a dar la Juan charla. Carlos, antes de que te vayas, quiero que vuelvas a reiterar en qué radicó el éxito de este trabajo, de este camino que abrimos, o vos con tu trabajo, hacia adelante. Resumilo en pocas palabras. Sí, mira, yo creo que el esfuerzo que pusimos para lograr entrar a la Antártida, tener el apoyo de la Dirección del Antártico, Instituto Antártico Argentino, el apoyo de la Armada, inclusive declaró lo nuestro de interés nacional para la Armada, con una documentación que nos mostraron, el hecho de haber logrado ingresar los kayaks a la Antártida, porque nosotros teníamos total seguridad de que si los esquimales navegan en zona de hielo, ¿por qué no se puede usar en la Antártida, que minimiza el uso de combustibles, motores, ruidos, molestias hacia los animales? Y nos enteramos también que algunos mismos geólogos del Instituto Antártico decían, si ustedes logran entrar, a lo mejor nos permiten después a nosotros hacerlo, porque tenían ganas ellos también. Y el hecho de haber encarado el primer estudio de orcas de la Antártida, eso fue algo muy fundamental para la Argentina, creo, porque hasta yo cuando empecé en el 75 a estudiar orcas, nadie estudiaba orcas en Argentina. Entonces, fue trasladarnos a la Antártida, lograr que haya una investigación de la Antártida hecha por argentinos, abrir ese camino, abrir el camino de los kayaks en el lugar, que ahora van los cruceros, bajan los kayaks, dan un paseíto, suben a la comodidad enorme del crucero, que es de lujo, y siguen en los recorridos antárticos, pero nosotros estuvimos solos, autoabastecidos completamente. Si algo nos pasaba, bueno, corríamos el riesgo de que nos podía suceder. Mismos nos enteramos 19 años después que el refugio Fries, que habíamos estado en el lugar, lo reparamos, trabajamos bastante en ese refugio, lo hicimos pintar y todo, se había destruido completamente por una enorme tormenta que hubo en la Antártida, cosa que no teníamos ni idea nosotros, que podía pasar eso. Y el grupo humano que tuvimos, como repito, fue fundamental. Para mí, Carolina, Omar y fundamentalmente vos, Ricardo, digamos, me entraste al mundo de los kayaks. Yo recuerdo que cuando nos conocimos en el 82, 83, con Héctor Vieites, yo hablé de las orcas, vos me mataste a preguntas, y en 40 minutos habrán pasado, y me dijiste, ¿te sirve un kayak para estudiar orcas? Y yo, que no había visto ni un kayak en mi vida nunca, y había visto dos muchachos que llegaron a Punta Norte con dos kayaks arriba del techo, SDK, les pregunté, me bajaron uno, me hicieron sentada adentro, todo, me enloquecieron, y me dieron tu nombre para buscarte en Buenos Aires. Y yo, bueno, llegué a Buenos Aires, fui a verlo a Héctor, llegaste vos, Héctor te presenta, digo, uy, justo yo tenía que verte, y me dijiste, ¿te interesa tener un kayak? Digo, sí, pero yo mi sueldo de guardafauna no daba para un kayak, y me dijiste, te regalo un kayak. Lo recuerdo perfectamente, kayak que todo un SK400, que todavía lo tengo, y ahí empezó mi vida con los kayaks, gracias a vos, y bueno, y ahí seguimos juntos haciendo varias cosas. Pero creo que entrar a la Antártida para nosotros, lo fundamental fue eso. No solamente los kayaks, que fue algo importantísimo para abrir un camino grande, el estudio de orcas que hicimos, la responsabilidad que tuvimos para trabajar, como vos lo dijiste al principio, todos los que nos dijeron no pueden hacerlo, no lo hicimos, lo cumplimos a pesar de que las ganas de cruzar el Lache para irnos al otro lado, nunca, jamás lo hicimos. Y yo creo que eso fue lo que hizo que el Instituto Antártico después nos agradezca y nos respete muchísimo. Así que yo te agradezco realmente. Juan Carlos, gracias. No te vayas porque hay varias preguntas que vas a tener que contestar. Omar, hay una pregunta que quiero hacerte. Después de tantos años, conozco que no nos vemos hace muchos años con Omar. Omar, ¿qué es lo que más te impactó de navegar en la Antártida? Omar. Bueno. Hola, ¿se escucha? Omar, sí, adelante. Se escucha, ¿no?
Hey, bueno, había hecho varias travesías, pero fundamentalmente en el Delta y en el Río de la Plata. La más importante que había hecho justamente el año anterior fue desde Tigre hasta Punta del Este, que navegamos 500 kilómetros por delta y playas de río y playas de mar de la costa uruguaya. Fue muy interesante, pero obviamente cuando me invitaste a participar de esta expedición de Orca Antártida, que me incorporé en los últimos días, creo que faltaban 15 días, y me dijiste, ¿querés acoplarte a la expedición? Pero me tenés que contestar mañana a la mañana. Y eso fue a la noche, esa noche no dormí, obviamente, porque tenía que prepararme en cuanto a equipamiento, en cuanto a trámites, exámenes médicos y prepararme psicológicamente, obviamente. No me olvido nunca. Y bueno, ya llegar a la Antártida es algo mágico cuando uno ve esos paisajes, ese silencio, esa inmensidad, los colores, que haya luz hasta las 11 de la noche con un cielo rojo. Hay momentos y hay lugares donde uno parece que está en una película de ciencia ficción realmente. Te hago otra pregunta. Tantos Sí. días, casi 60 días. Contá cómo fuimos resolviendo, o vos hiciste un aporte extremadamente importante, el tema de la alimentación. Sí, bueno, primero voy a terminar con esto de la navegación, porque me acuerdo perfectamente que cuando salimos a navegar en kayak por primera vez, sentí, ni bien me alejé de la playa unos pocos metros, sentí vértigo. Sentí vértigo como si estuviera volando en lugar de navegar, porque la transparencia del agua era algo impresionante y la profundidad también. O sea que de golpe miré para abajo y vi que estaba en el aire prácticamente. Y luego cuando empezamos a acercarnos a los témpanos y veíamos los témpanos desde del lado de abajo y con otros colores totalmente distintos a la parte superior, realmente, bueno, fue mágico. También recuerdo la travesía que hicimos a la base Almirante Brown, que fuimos nosotros dos, fue impresionante, cuando cambió el viento y los bloques de hielos taparon el paso, pero los kayaks respondieron perfectamente bien, íbamos abriendo los hielos con las proas, no tuvimos ninguna dificultad para seguir avanzando. Fue una travesía tremenda y los kayaks se adaptaron de una forma increíble, en todo tipo de condiciones, con viento, sin viento, con hielo, sin hielo. Bueno, eso fue realmente impactante e inolvidable. Y después lo que me preguntaba de la alimentación, teníamos bastantes provisiones. Me acuerdo que cuando llegamos y abrimos todos los elementos, se había contaminado casi todo con cebolla. Me acuerdo que todo tenía olor a cebolla, porque parece que se había abierto una bolsa de cebolla, que era uno de los alimentos frescos que llevábamos junto a las papas y a los zapallos. Y bueno, tuvimos que separar, hacer toda una separación. Y básicamente, algo curioso es que en esa situación, si bien no estábamos en una situación de supervivencia, pero los grupos humanos parece como que se van adaptando y se van acomodando y cada uno va encontrando su función en base a lo que le gusta hacer y a lo que hace más o menos bien. Y de golpe, casi sin acordarlo previamente, cada uno estaba cumpliendo alguna tarea donde todos nos sentíamos cómodos, ¿no? Y bueno, una de las tareas que me tocó fue la de cocinero. Sin darme cuenta, en un momento era el cocinero porque así se había dado. Y básicamente separaba
separaba lo que era proteínas, lo que eran hidratos y lo que eran vegetales, que eran pocos porque teníamos mucho enlatado, vegetales frescos solamente al principio, que teníamos cebollas, papas, pero después era muy difícil. Y fuimos tratando de variar para que no se haga monótono y para tener una alimentación más o menos equilibrada. Hasta hemos hecho una pizza fabricando un horno con una estufa. Hemos hecho una fondue en una lata. Y hasta nos dimos el lujo una vez de hacer un asado, no sé si se acuerdan, nos habían regalado carne, y ahí en la foto creo que se veía, nos habían regalado un vacío los muchachos de la Armada que nos vinieron a visitar, y con unos cajoncitos y con unos retazos de listones que había ahí tirados, pudimos hacer las brasas, y en un momento cometí el error de utilizar carbón que había ahí abandonado. Dije, uy, qué suerte, alguien me dejó carbón. Resulta que era coque, era carbón mineral, y bueno, casi morimos intoxicados. Menos mal que enseguida lo separé del fuego y tuve que hacerlo en otro lugar, terminar de hacerlo en otro lugar. Contanos cómo era la heladera. Y la heladera era un cajón con una puerta que fabricamos rudimentaria, y bueno, y así íbamos fabricando todos los muebles, entre comillas, los muebles de cocina, la ducha, que fabricamos una ducha con un tacho y una flor improvisada. Bueno, era interesante. Básicamente uno estaba todo el día fabricando agua, que era la base de la alimentación y de la cocina y del aseo, y después tratando de inventar algo para mejorar el confort en el día a día, en el ranchito donde vivíamos. Listo. Omar, te agradezco, y ahora le vamos a Carolina, pienso que estás por aquí. Sí, estoy por acá. Carolina, hola a todos. Sí. ¿qué fue lo que más te impresionó de esta experiencia? Bueno, en realidad muchas cosas, y bueno, principalmente al principio cuando yo no estaba acá y Ricardo me invitó a la expedición, que yo había conocido a Ricardo en el Congreso de Turismo Aventura, o de Deportes de Aventura ahí en San Martín de los Andes en el 89, y yo me había ido afuera, al exterior, y estaba en Suiza, cuando en un llamado Ricardo dice, bueno, iba a ir Rolfi Di Leo a la expedición, y avisó que justamente como nacía su hijo, no iría a la expedición, y bueno, me preguntó si quería ir, y yo dije, bueno, wow, ahí, así que adelanté mi regreso, y estaba en Buenos Aires ya, con tiempo, que fuimos trabajando con todo el armado para preparar la expedición, ayudando y preparándome yo, también navegando en kayak, ahí en el Tigre. Fuimos también recuerdo bien, el rol era una de las técnicas más importantes que teníamos que tener en cuenta para ir a la Antártida. Todos debíamos manejarlo muy bien, y hizo mucho hincapié Ricardo y machacó sobre todo el tema de la seguridad. Así que recuerdo que íbamos a la pileta del abuelo, tan conocido, para practicar las técnicas, para poder manejar el tema del esquimo roll. Y bueno, y de la Antártida lo que más me impresionó fue el viaje, con todo lo que significaba desde que salimos de Palomar, en el Hércules, con todos los científicos, que éramos muchísimos, y militares viajando en el Hércules, y nuestra carga, que ya había sido transportada por el almirante Iriza, ya estaba rumbo a la Antártida cuando nosotros arrancamos desde Palomar.
bueno, toda esa logística que realmente es impresionante que tiene la Antártida, que tiene el país, Argentina, Dirección Nacional de la Antártida, y bueno, todo lo que es el Comando Antártico, es impresionante, con el Hércules, que nos transportamos primero, como bien comentó Ricardo al principio, y después llegamos a Marambio. En Marambio, una cosa que me sorprendió fue ver que estaba el escudo de Neuquén. Como yo soy de Neuquén, claro, me impacta y me siento identificada. Después pasamos de ahí de la base, pasamos al Almirante Irizar en un helicóptero, y todo ese traslado, toda esa movida tan interesante, con toda esa logística que la Argentina, era impresionante. Volar en helicóptero por primera vez, llevando nuestra carga también. Y después, bueno, cuando pasamos al aviso Irigoyen, que era un barco de menor calado, que hoy incluso el aviso Irigoyen es un museo para ser visitado. Es un barco que hace de soporte para la campaña antártica, al igual que los helicópteros. Y bueno, hablando así de la naturaleza, la llegada a Puerto Neco fue algo espectacular, realmente. El paisaje, estábamos encantados con todo lo que estábamos viendo, no lo podíamos creer, y bueno, que fue el bautismo de los kayaks Neco, que justamente se posaron en el agua y había que descorchar una sidra. Era la primera navegación que hacían en las aguas de la Antártida, y el lugar era espectacular. Recuerdo que en el momento que nosotros, un grupo iba, como bien decía Ricardo, iba en los kayaks, y los otros fuimos en el bote neumático, y al llegar, lo que más me sorprendió fue la playa de arena que había, porque uno de los marineros bien dijo que era muy raro encontrar playas de arena o lugares secos en la Antártida. Ahí podía ver las huellitas que no sabía bien qué eran al principio, y me llamaron la atención, y el sobrevuelo de un montón de aves que poco a poco las fui identificando. Ahí habían petreles, cúas, gaviotas antárticas. La verdad que era mágico, era espectacular. Y eso, bueno, fue nuestra llegada. Nos transportamos ahí con toda la carga, nos ayudó la gente del aviso Irigoyen, que con el helicóptero iba transportando nuestros tambores Carolina, de PVC. Carolina, sí. El tiempo nos corre. Sé que tenemos para hablar todo el día cada uno de nosotros, porque hay muchísimos recuerdos. Así que te agradezco mucho esto. Lamento porque cada uno tendremos recibiendo preguntas que tenemos que contestar, y tenemos que seguir con esto. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente ha sido espectacular nuestra expedición a la Antártida, y creo que nos dejó los mejores recuerdos. Y bueno, el grupo, hoy seguimos comunicándonos, como bien dijo Juan Carlos, y sí, da para mucho porque ha sido muy emocionante y la verdad que espectacular. Creo que muchas gracias a todos, y un gusto. Bueno, como todo lo bueno termina, vino la hora del repliegue, de nuevo en helicóptero, esta vez al Irizar. En el Irizar hasta Marambio no pudo llegar, se quedó a 30 kilómetros, de ahí nos vinieron a buscar los helicópteros Bell para llevarnos hasta Marambio, y de ahí en avión Hércules retornamos a Buenos Aires, que esto terminó el 18 de marzo.
Hubo muchas experiencias dentro de esto, muchos contactos. Creo que con el tiempo fuimos analizando y viendo las valiosas experiencias que habíamos adquirido en el hielo. Me han consultado en reiteradas oportunidades gente de otros países buscando nuestras opiniones sobre la experiencia antártica. Así que sin duda que quedan muchos temas, de esto podemos hablar todo el día, hay cosas muy puntuales de las que no ha habido tiempo para hablar. Hubo personas que colaboraron mucho con nosotros, en particular, bueno, obviamente, sin las cuales no se hubiera podido hacer, el Instituto Antártico Argentino, en esa época estaba el doctor Rinaldi como su director, la Dirección Nacional del Antártico, en ese momento a cargo del general Leal, la Armada Argentina, que muchos oficiales, suboficiales y personal casi faltaba que navegaran en caña con nosotros por el entusiasmo, cómo nos apoyaron, nos abrieron las puertas. Tuvo la empresa Fugate porque buscamos cantidad de esfuerzos, y debo decir que Fugate, que en ese momento era casi la única empresa, creo que había una más en la Argentina, nos abrió sus puertas y trató de proveernos de todo lo que tenía. Luis Botesi, Alfredo Licia, que en ese momento estaban trabajando juntos, así que les agradezco a pesar de eso. Y también hubo en particular una persona, Eduardo Quintana, estaba en la empresa Acerinter, también estaba el Ángel Gaucho Sureda, quien nos abrió las puertas, nos brindó toda la estructura de la empresa, usábamos el Telex, fax, sin duda, fue clave y nos ayudó inclusive en los momentos en que nos caímos, en hacer los análisis estratégicos, planes, contactos. Bueno, y para realizar esta reunión, sin duda que nos agradecemos la coordinación de Ligüe Expediciones, y bueno, Ailén García Seida se encargó de la organización y edición. Quienes quieran quedarse, pueden quedarse, no estamos cortando, pero sí vamos a contestar preguntas, que hay unas cuantas. Así que, en particular, hay una, Juan Carlos, si me estás escuchando, activa el micrófono. ¿Está Juan Carlos? Sí, estoy. Hay una pregunta en particular que es para vos directamente, obviamente, que es ¿cuánto viven las orcas y si no son peligrosas para los kayaks? Contala y yo después cuento mi propia experiencia. Sí. Bueno, las orcas, los machos de orca normalmente viven aproximadamente unos 50 años. Las hembras viven más de 80 años, son mucho más longevas que los machos. Y se calcula que a los 40 años, más o menos, como a nivel de la mujer, del humano, llegan a la menopausia y de ahí en más ya no tienen más cachorros. Tienen un solo cachorro cada 4 o 5 años, en ocasiones pueden llegar a tener hasta 2, no nacimientos mellizos, digamos, ¿no? Separados. Y eso hace que sean grupos muy bien armados, muy socialmente muy armados. No son respecto a los kayaks, no, cuando nosotros empezamos a armar esto de la Antártida, John Ford, que es especialista en sonidos que determinó cómo se comunican las orcas y los dialectos que tienen cada grupo, y Paul Spon, otro especialista de orcas también, usaban kayaks ya para estar con orcas, no han tenido nunca problemas, pero siempre dice hay que tener las precauciones. Primero, no perseguirlas, no ponerse detrás, ponerse a los laterales, si ellas se acercan, quedarse quietos, no seguir remando, disfrutarlas simplemente. Piensen que de la misma forma que pueden hundir un velero de fibra o algo, un kayak lo podrían revolear por el aire, jamás lo hicieron. Son muy curiosas y volvemos a lo mismo, son delfines. El más peligroso en el agua que vamos a encontrar siempre son los humanos. Los animales marinos, yo tengo muchos años, más de 20 años de buzo profesional, jamás tuve un problema. En el agua tuve animales, ballenas, delfines, de todo al lado, y buceé 5 días seguidos con orcas para un trabajo con la BBC de Londres, para filmar orcas bajo el agua.
no filmarla yo, sino sus camarógrafos, las tuvimos a 30, 40 centímetros de nosotros mirándonos, mientras iban después a comer lobos marinos y volvían a metros de donde estábamos. Así que no son peligrosas, pero hay que tomar precauciones siempre. Bueno, yo puedo contar una experiencia que tuve, que lo voy a contar en la charla la semana que viene, pero viene al caso respondiendo a esta pregunta. En la expedición nuestra del año 2001, frente a lo que había sido un refugio inglés que ya no existía más, en Portal Point, estábamos acercando los 4 kayaks a la playa, a unos 50 metros de la costa, y vemos venir, bueno, por nuestra derecha, un pot. No sé si lo mencionó Juan Carlos, las familias de orca se llaman pot, está el macho, la hembra y los pibitos, los pichones de orca. Tenían unas aletas gigantes y venían avanzando hacia nosotros. Por el tiempo y los años que estoy con Juan Carlos, realmente ni me preocupó. Mis compañeros preguntaban, ¿no nos van a hacer nada? No. Vinieron avanzando, se sumergieron a la altura de nuestros kayaks, unos metros, como el agua es totalmente transparente. Por un instante se detuvieron debajo de los kayaks, un instante, pueden ser, no sé, 20, 30 segundos, decían, mirá, no están mirando de abajo. Se alejaron unos 50 metros, dieron la vuelta, hicieron lo mismo y regresaron. En ningún momento ninguno de nosotros se inquietó. Bueno, gracias a los años que lo conozco Juan Carlos, lo que él me contaba y algunas experiencias tenidas. Hay otra pregunta que también me dice si nos encontramos con alguna foca leopardo. También cuento una experiencia, sí, me estaba acercando en kayak, había una foca leopardo arriba de una roca. Mis compañeros me dicen, Ricardo, hacele una foto. Yo me acerco con la cámara, 50 centímetros, cuando de golpe esta foca leopardo se da vuelta, no sé cómo llamarle al sonido una foca leopardo, discúlpame, pero yo no soy científico. Digo, se puso a ladrar ahí, bueno, el susto que me pegué, no me alcanzaban los brazos. Y me dice, ¿le sacaste foto? Más que foto, no me alcanzaban los brazos del susto que me pegué de tener la foca leopardo tan cerca. Otra pregunta que nos están haciendo, ¿cuál era la temperatura en el aire y en el agua? En el agua había contado que estaba entre 1 y 2 grados bajo cero, y en el aire era muy cambiante. Hemos tenido varios días completos, corregime si me equivoco, Juan Carlos, que teníamos nevadas, teníamos que salir, teníamos 50 centímetros, 1 metro de nieve, donde la temperatura bajaba seguramente muchos grados bajo cero, y había días aislados en que había sol, no había viento, entonces dije, estaba calentito, pero era muy cambiante, así que siempre había que salir abrigado porque en un instante podía llegar a cambiar. También preguntan cómo volvieron los kayaks. Sí, los kayaks, como dije, bastante complicado, en cajones, que lo tuvimos que hacer en Buenos Aires en menos de 24 horas, cargarlos en la bodega del Irizar. El Irizar después la Antártida a su vez lo pasó a la Villa-Urigoyen, de la Villa-Urigoyen a un bote neumático y a la playa Puerto Neco. Y al regreso hubo que hacer la inversa, preparar todo nuestro equipo, volver a poner los cajones. Nos habían dejado los cajones en la playa, encajonarlos. Esta vez nos vinieron a buscar en helicóptero desde Irizar, que había quedado casi sobre el borde del Gerlache. Nos llevaron a nosotros con nuestro equipo personal, y el cajón con los kayaks lo llevaron en el helicóptero cruzado adentro. Eran la segunda etapa, la táctica, eran los helicópteros Super Puma de ejército, así que fue un buen trabajito. Y después, bueno, después de un mes los recuperamos en Buenos Aires. Juan Carlos, si vos te acordás, ¿hay alguna preguntita más que hay? No las estoy viendo. A ver, espera. El chat. No. Sí, hay una pregunta también interesante. ¿Qué indumentaria usábamos? Tengamos en cuenta que estamos hablando de algo hace casi 30 años. Bueno, teníamos
traje seco, ropa, no es la ropa polar sofisticada que hay ahora, pero Fugate nos había provisto de un buen equipo. Juan Carlos en particular había obtenido muy buen equipo por parte de la empresa Patagonia de Estados Unidos, con quienes ha estado trabajando por muchos años, pero tenemos que reconocer que estábamos tanto en calzado como en ropa para navegar, estábamos bien equipados. Es que no podía ser de otra manera. Estábamos totalmente el grupo solos, alejados de todo, así que teníamos que depender todos de todos, cada uno de los demás, todos cumplíamos todas las funciones, y en un caso extremo cualquiera tenía que eventualmente ayudarle a los demás, y eso funcionó realmente muy bien, y no nos podíamos permitir cometer ningún riesgo. Pero suceden las cosas. En el momento de la salida, en Palomar, descargando las cosas de un remis, yo metí la pata, literalmente. Estaba roto una alcantarilla y me entró la pierna hasta el muslo, no me quebré la pierna de milagro, se me hinchó muchísimo, y ¿qué hacer? El avión Hércules ya estaba en pista, teníamos que cargarlo, y a mí se había hinchado una pelota, un dolor terrible, no había hielo. Me decían, si vos, no, Ricardo, no vas a terminar la expedición, así que no tenía que decir nada, cargar, subir al avión, y había que aguantarlo. Fue sumamente complicado. Cada movimiento del Hércules lo sentía. A veces las cosas suceden. Y ahí sucedió justo al principio. Afortunadamente, durante el viaje, durante nuestra estadía de más de 6 semanas en Puerto Neco, no tuvimos ningún problema, pero debo reconocer que teníamos muchísimo cuidado. Acá me dice alguien que no me cree que no nos pusimos nerviosos cuando los orcas pasaron por debajo nuestro. Yo debo reconocer que no, y les daba tranquilidad. Le digo, a mí Juan Carlos me dijo que no pasa nada, además no era la primera vez que estaba cerca de orcas. Así que realmente las orcas, Juan Carlos, no hay tiempo, pero Juan Carlos tiene muchas experiencias. Cuando buceó, tuvo un ojo de una orca cerca de ellos, que me contaba algunos buzos en Península que se encuentran y parece que la orca te transmite tranquilidad. Ya voy a contar la semana próxima experiencias que tuvimos, no con orcas, con ballenas que nos acompañaban días completos navegando al lado nuestro. La naturaleza realmente es fantástica, y en lugares donde está alejado del hombre, donde no existe ese contacto agresivo, son tan curiosos hacia nosotros como nosotros hacia ellos. Y no hay, o sea que el único bicho el que nos teníamos que cuidar eventualmente era el leopardo, la foca leopardo esa. Ricardo, cuando preguntamos o hablamos de qué nos quedaba en la Antártida, a mí me impactó mucho el último día, cuando quedamos ahí a 30 kilómetros de Marambio, y el Bell nos venía a buscar a toda la gente para trasladarla en helicóptero, que la persona que estaba en la parte operativa indicaba cuántos subían al helicóptero, qué grupos iban subiendo y quiénes eran y cuántos. En un momento dado nos mira a nosotros, cuando el helicóptero ya se posa, nos dice, van ustedes. Y dijimos, bueno, vamos, solos. Y dijo, solos. Iban siempre un poco más, nos subimos los 4 solos, y lo que me quedó me emocionó muchísimo, y hicimos un buen trabajo, porque quedaba mucha gente en el rompehielo todavía para subirse al helicóptero y ir hasta Marambio. Todos los que se quedaron, cuando nosotros levantó vuelo, en todos nos aplaudieron. O sea que no lo habían hecho con otros y nos hicieron con nosotros, y eso es algo que me quedó realmente muy, muy en mente. Y la saludo a Claudia Gómez, porque mi hermano dice es ingeniero y fue jefe científico de la base Belgrano 2. Se disculpa porque se tiene que retirar, un antártico, ¿no? Juan Carlos, acá hay otra pregunta que es para vos. Pregunta, ¿sabés si las orcas que hay en Punta Norte, en Península, se alimentan, comen con la misma frecuencia que las que eventualmente vimos o sabemos que hay en la Antártida? Si tenés idea con respecto a ese tema. Ellas en Península Valdés se alimentan más de, en caso de mamíferos marinos, lobos y elefantes marinos. Eso es marzo-abril, con cachorros de lobos,
El lobo adulto ya conoce el peligro de la orca, le es más complicado a la orca capturarlo, va a la playa inmediatamente. Los cachorros juegan, se descuidan, no conocen mucho los riesgos, como cualquier cachorro humano, y en este caso las orcas se aprovechan para en esa oportunidad, marzo-abril, donde se dan más capturas de lobos y elefantes, de lobos. Y elefantes marinos, octubre-noviembre, en Caleta Valdés, es donde más frecuentemente las orcas atacan a cachorros. ¿Por qué? Porque tanto Punta Norte como Caleta Valdés, ese frente de península, es playa de pedregullo. Y las orcas se vagan solamente en playas de pedregullo, no en playas de arena. Y esa es la causa por la cual... Pero se conoce a nivel mundial que las orcas tienen más de 80 especies de animales que comen. O sea que la variedad de comida que tienen es grande, al punto tal que, para ampliar un poco esto rápido, la población de orcas de Península Valdés se mantuvo siempre entre 28, 30, 35 individuos. Y la población de lobos y elefantes marinos, parte de la comida de las orcas y las ballenas, aumentan todos los años un 4 o un 5% anual, la población. O sea que la comida aumenta y el predador mantiene estable su población. Eso demuestra cómo mantiene un equilibrio perfecto. Pensá que tiene estos dientitos, a ver si me lo pueden ahí ver, 48 dientes aproximadamente iguales. De esto es lo que clava. Encajan de esta forma, o sea que son cónicos, sin punta ni filo, destrozan, trituran, arrancan y tragan pedazos enteros, como todos los delfines. Hay una pregunta que es interesante, una pregunta, ¿cuántas horas por día navegaban? Bueno, esto se relaciona con otra que tenía ahí por comentar, y algo dijo Omar Molea en cuanto a las salidas, que tenía que tener muchísimo cuidado con los cambios en el clima, los hielos. Entonces, cuando salíamos, cada uno de los kayaks tenía víveres, eventualmente tenía carpa, tenía comunicación, por si llegara a suceder de que no podemos volver a la base, porque nuestra base permanente eran las carpas y el refugio que estaba en Puerto Neco. Teníamos un área más o menos de 30 kilómetros en la cual nos movíamos, y siempre podía existir, o sea que en las primeras veces que navegamos yo iba a estudiar cuáles podían llegar a ser eventualmente la ruta de escape. Afortunadamente no sucedió, pero sí siempre lo tuvimos en cuenta. En toda la bahía Antwerp, fuera de Puerto Neco, en la costa opuesta, a unos 10 kilómetros, había un solo punto en el que podíamos llegar a bajar. Después no había ninguna posibilidad en ningún lado. Si no podíamos regresar, estaba la posibilidad de la base chilena González Videla, o la base Brown. Y del otro lado había un refugio inglés en la isla Dedo o en la isla O, que eran los lugares más próximos eventualmente. O sea, la planificación detallada del análisis del riesgo en esto es fundamental. La mejor forma de evitar los problemas es pensar qué hago si me pasa. De esto también vamos a hablar. Juan Carlos, vamos cerrando. Les agradezco a todos mis compañeros que no nos vemos por muchos tiempos, Juan Carlos López, Ana Carolina Divi, Omar Molea, por esta reunión, ya que no nos vemos con frecuencia, con algunos hace muchos años que no nos vemos, y a todos los presentes. A algunos los conozco, a otros no tengo el gusto, pero los esperamos la semana próxima con la otra charla sobre otra expedición en kayak que tiene características totalmente diferentes a esta, pero si la hice es porque tuve la experiencia de esta que me permitió ir ya mucho más tranquilo. Así que, Juan Carlos, no sé si querés agregar algo. No, gracias a todos los que estuvieron, y bueno, te reitero gracias a vos, porque hiciste que ingresáramos en el kayak, que fuimos a la Antártida, conocimos ese increíble y maravilloso lugar al que tenemos muchas ganas de volver también. Muchísimas gracias a todos, buenas noches y los espero en la próxima.